Good afternoon, students. Buenas tardes, estudiantes. Como ustedes ya saben, mi nombre es Melissa Ortiz Lorca. Soy profesora de lenguaje y comunicación. En esta clase, como ustedes ya saben, estaremos trabajando con la guía de aprendizaje número 2, Literatura, 1000 identidades posibles. Anteriormente ya habíamos comenzado a trabajar en esta guía, por lo tanto ustedes ya deben ir bastante avanzados en el desarrollo de la misma. Trabajamos el texto literario, el texto de ficción, los mundos literarios y aplicamos lo aprendido a través de una actividad. Hoy también aplicaremos lo aprendido previamente, pero a través de la escritura de textos literarios. ¿Ya? Esto ustedes lo van a poder resolver entre las páginas 34 y 36 de la guía correspondiente. A modo de resumen, veremos nuevamente el mapa conceptual que yo les expliqué en la clase anterior, que resume la información más importante de los mundos literarios. ¿Ya? Aquí encontramos que estos mundos creados a partir de la ficción pueden desarrollarse a partir de diversos tipos. ¿Ya? En primer lugar tenemos el mundo cotidiano o realista, que es muy parecido al mundo que conocemos nosotros en la actualidad. ¿Ya? Y a través de ese se da origen también al mundo cotidiano de la ciencia ficción, que corresponde al mundo futurista dominado por la ciencia y la tecnología. También podemos encontrar el mundo onírico o fantástico, que corresponde a la realidad interrumpida. Recuerden que en este mundo hablamos de algo similar al mundo de los sueños, ya donde la lógica pareciera no estar presente o seguir una lógica muy diferente a la que nosotros conocemos en nuestro mundo. Y por último tenemos el mundo mítico o maravilloso, que es un mundo con leyes propias y personajes con capacidades sobrenaturales. Se da origen al mundo real maravilloso, que corresponde a lo sobrenatural. Lo mítico religioso se mezcla con la realidad. Una vez que tengan claro este mapa conceptual, que tengan clara toda la materia, mediante los ejemplos que vimos y las actividades que ya desarrollamos en las clases previas, en esta clase entonces nuestra actividad es crear uno de estos mundos, crear un texto literario que nos permita desarrollar y aplicar todos estos aprendizajes. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Escriba un texto donde se narra un mundo literario que tenga las características de alguno de los mundos referidos en esta guía. Por ejemplo, si decide crear uno de acuerdo con el tipo cotidiano o realista, no va a incluir en él dragones ni puertas que llevan a un abismo, ¿cierto? En este caso nos están diciendo que si vamos a crear un texto de ficción, un texto de carácter literario, tenemos que adaptarnos y adoptar las normas que ya vimos, las singularidades de cada mundo y tener presente cuáles son las características que lo rigen. Si vamos a elegir el mundo realista, tiene que ser tal como nosotros conocemos nuestro mundo. No pueden haber sucesos fantásticos, sucesos irreales. Algunas ideas o sugerencias para desarrollar su escrito. Primero, trazar un plan, es decir, planifiquemos qué es lo que queremos escribir, hacia dónde vamos con nuestra historia, quiénes van a ser los personajes, de qué tema va a tratar. Ustedes tienen que planificarlo. Luego, anotar las ideas que va a desarrollar, es decir, a través de una especie de bosquejo, ustedes tienen que anotar, por ejemplo, lo que va a suceder primero, lo que va a suceder luego en la historia o quizás cómo puede ir finalizando. Y por último, escribir. Recuerden que siempre la escritura es un proceso. No siempre nos va a resultar a la primera un escrito magnífico, a menos que sean unos expertos, ¿ya? Pero es muy difícil. Normalmente para que nosotros tengamos un escrito que resulte, que sea atractivo, llamativo, que cumpla con todas las reglas, tenemos que hacer un borrador, luego revisarlo, luego transcribirlo. Es muy importante que sigan cada uno de esos pasos, porque si ustedes llegan y escriben y dejan el texto tal como quedó a la primera, es muy probable que pasen por alto algunos errores que a simple vista no se pueden notar. ¿Ya? Eso es el proceso de escritura. Y, como punto aparte, como ya decía,
en el aspecto ya de la revisión, la corrección, tenemos que fijarnos, por ejemplo, en la repetición de palabras. Muchas veces cuando estamos enumerando cosas, decimos y esto otro, y, cuando podemos usar comas u otros conectores, ¿ya? Evitar ahí el tema de usar una palabra siempre como una constante. Ideas mal expresadas. Muchas veces queremos transmitir una idea, pero lo hacemos de la misma forma en la que llega a nuestra mente. No procesamos esa idea. Entonces, como nosotros la entendemos, creemos que todos la van a entender, pero no es así. Tenemos que redactarla de la mejor manera posible. Ya recuerden el orden en el que se escribe cualquier oración. Sujeto, luego predicado. Ya tratar de no alterar el orden de las cosas. Ser claros, no utilizar palabras porque suenan bonitas, pero quizás ni siquiera saben lo que significa, ¿ya? Tener muy presente eso. Errores de ortografía. Muy importante. Que ustedes revisen su texto, que no hayan faltas de ortografía, más allá de que ustedes se puedan quizás confundir en el uso de una letra u otra, tener cuidado con la ortografía puntual, saber utilizar comas, puntos. A mí no me sirve que me escriban un texto completo así de inicio a fin. Utilicen los puntos aparte, los puntos seguidos, las comas, ¿ya? La ortografía acentual. Ustedes saben que una palabra puede cambiar mucho si le cambiamos el tilde. Puede estar referida al pasado o puede simplemente significar algo muy diferente a lo que queríamos decir. Una vez que ustedes escriban, pasen por el proceso de revisión, corrección y reescritura, entonces pasarán a la última etapa que corresponde a la autoevaluación de la expresión escrita. En este caso ustedes van a completar esta tabla que aparece también en su guía con las indicaciones que aparecen en la siguiente tabla. Dice, complete la siguiente tabla marcando en la columna puntaje un 1 si el criterio está presente en el texto que escribió o un 0 si no está. Luego sume todos los puntos y verifique en qué nivel de la escala está su expresión escrita. Ya los criterios a considerar son los siguientes. En su texto se identifican las características del mundo literario elegido. ¿Los personajes descritos son pertinentes al mundo seleccionado? ¿El texto escrito es coherente? ¿Usa un vocabulario apropiado a la narración? ¿Las oraciones están organizadas adecuadamente? Es decir, ¿existe una sintaxis? ¿El texto escrito es claro y comprensible, sin faltas de ortografía? Y finalmente, el total del puntaje. Para considerar en qué escala o en qué nivel ustedes están, van a considerar esta pequeña tablita que también aparece en su guía, que dice que de 6 a 7 puntos están en un lugar óptimo, ¿ya? En cuanto a la expresión escrita. De 4 a 5 es aceptable y de 0 a 3 puntos deficiente. Y es decir, que deben trabajar mejor el aspecto escrito. Una vez que hayan finalizado esto, daremos por concluida esta sesión. Espero haya quedado claro y ante cualquier duda no olviden que pueden contactarse conmigo para ayudarlos a resolver cualquier pregunta o inconveniente que tengan al momento de desarrollar su actividad. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una muy buena tarde.